Gracias a los amigos y a las amigas de Despierta RD por continuar aquí con nosotros. Y en nuestra entrevista central tenemos hoy al pastor Ezequiel Molina Sánchez, ¿verdad? Así es, así que es. tenemos al papá más Yo presente. diría Ezequiel Molina hijo. Exactamente. Buenos días, buenos Así más días. como lo Muy conocen. buenos días. Gracias por permitirnos compartir con ustedes en esta mañana. Bienvenido. Qué bueno que está con nosotros, sobre todo en este tiempo del año. Sí, Este ha sido un año muy convulso, un año muy difícil, Ezequiel, y quisiéramos desde su perspectiva un poco pasar ese balance que se necesita en las postrimerías de un año que no parece darnos muchas esperanzas para reiniciar con voluntad el 2018. parecería que este es el año donde se han roto los límites del asombro en muchas situaciones, tanto como la violencia intrafamiliar, el tema de los escándalos de corrupción en nuestro país y todo el panorama mundial que resulta muy convulsionado con una serie de hechos que han sorprendido a muchos. Es un año retador y desde la perspectiva de nosotros los cristianos es entendible, aunque no es deseable, porque la Biblia pronostica que los tiempos serán más difíciles a medida que pasen los años. Entonces, uno lo entiende y por eso uno asume la responsabilidad de orientar a la gente y darle la esperanza que la Biblia plantea, porque sin esperanza la gente se desploma, se deprime, porque cuando tú comienzas a analizar todo, tú dices, pero no se va a poder vivir, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo conozco unas personas que dicen, ay, mis nietos. Sí, Cada sí, vez sí. que ocurre algo Sí. sorprendente, dicen esa expresión, ay, mis nietos, porque dicen, ¿cómo van a vivir mis nietos? Pero la realidad es que el año ha sido bien difícil, pero hay esperanza. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que promover, que el que se aferra a Dios y pone su esperanza en Dios en medio de la adversidad tiene esperanza. Hay un tema que está en el tapete, que se puso en las últimas horas, es el asunto de un listado de apellidos que ha publicado la Junta Central Electoral para dárselo a aquellos niños, niñas, adolescentes que viven en orfanato. Le hago la pregunta porque muchas iglesias, tanto evangélicas como la propia Iglesia Católica, ha hecho una labor social con los orfanatos. Y entonces la Junta ha tratado de detener esa falta de nombres y apellidos de las personas que han estado en orfanatos. ¿Cuál es la visión que tiene usted de eso? Bueno, como bien dices, hay una realidad que no podemos ignorar. Y yo creo que hay que buscarle solución. Yo he tenido el caso como pastor de una iglesia, además de alrededor de 3,000 personas. Uno se encuentra con todo tipo de gente y de situaciones. Y hay gente que no existen. Literalmente no existen. Entonces, creo que dentro del marco que ofrece la ley y la buena voluntad de todos los dominicanos, tenemos que encontrarle una solución, porque hemos vivido en un atraso en esa área. Recuerdo hace un año y algo o dos, cuando salió la resolución de la Junta, que aparecieron nombres de personas que se llamaban Juan Pablo Duarte. Sí, sí, sí. Yo tengo un hermano en la iglesia que se llama George Washington. Eso le iba a Ay, decir. ay, ay, ay. Que hasta George Washington había, y mire cómo usted lo menciona. Entonces, esas son unas situaciones que hay que buscarle una solución y debe hacerse en el marco de la legalidad, pero buscando un consenso porque son casos que no están previstos probablemente. Y ustedes, por ejemplo, que pastorean en tantos lugares, usted dice que está en una iglesia con más de 3,000 personas, también se encontrarán con hijos de haitianos y haitianas que De son todo prácticamente tipo. dominicanos. ¿Y cuál es la situación? ¿Cómo se sienten esas personas cuando ven que se le niega la posibilidad de tener un nombre y un apellido? Sobre todo que el pastor, José, En la romana, ¿no? se convierte en el consejero. En el consejero, Es el que claro, conoce claro. la realidad cerca, Sí, palpable exacto. de sus Del día a feligreses. día. Ajá. Efectivamente, es decir, esa gente están en un limbo jurídico. Y entonces, yo tuve un caso que ahora me viene a la memoria de un joven que estaba ya terminando el tercero de bachillerato. Y para entrar en el cuarto de bachillerato vino la presión con el tema y entonces no lo querían inscribir.
Entonces, él me dice, ¿y ahora qué yo hago? Es decir, mi vida no tiene sentido, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? No me puedo seguir formando, etcétera. Yo creo que hay una gran problemática, pero no se puede tomar tampoco al margen de la ley, unilateralmente. Yo creo que el país tiene que legislar, yo creo que las autoridades tienen que buscar una solución consensuada de resolver esos casos y poner un límite, porque si no, eso no se va a terminar. Porque yo creo que una de las cosas buenas que ha pasado con la resolución de la Junta que produjo todo este mare magnum es que ha puesto un poco de límite o una definición de cómo seguir manejando los casos. Porque durante toda mi vida yo he visto ese desorden. Es decir, la gente antes iba a una oficialía civil y decía el nombre que quería y ya sin ningún control. Entonces, esos controles en los hospitales, en las clínicas, en todo el sistema educativo, todo eso va a ayudar que en un futuro esos problemas no existan. Que conste que ha ido mejorando en los hospitales y las clínicas, que ya con el tema del acta. Entonces ahora lo que hay que emitida de hacer es inmediato. resolver el problema que ya ha sido creado a través de los años. Y nosotros ponemos nuestro empeño y nuestro apoyo en que eso suceda así, porque esa gente tiene que vivir. Así es. Ezequiel, hay muchas interrogantes de mi parte con respecto a la labor que ustedes realizan. Como consejero palpable, como un termómetro de lo que está pasando en la sociedad por esos feligreses que son parte de una familia, porque así son llamados, son parte de una familia. ¿Cuál es el punto neurálgico que vive la familia dominicana? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades que tenemos como familia en nuestro país? Que vemos tanto desapego, tanto desamor, tanto rencor, tanto odio, feminicidios. Bueno, el Instituto Tecnológico de Santo Domingo INTEC revela un dato de que no son 80 ni 90 las mujeres que han fallecido, es decir, que la han asesinado este año, sino que estamos hablando de cientos y tantas de mujeres. ¿Qué percibe usted? ¿Qué le cuentan esas familias al pastor? Bueno, tú has tocado un tema muy importante y yo creo que no se está tratando en la medida que lo requiere la gravedad del problema. Hay una crisis intrafamiliar. El materialismo ha cambiado el patrón de conducta de los hogares y de la crianza y del manejo en todo el sentido de la palabra. Y eso ha generado una crisis porque tenemos ya una o dos generaciones que no tienen referente. Ese es un punto. Yo vengo de una familia, gracias a Dios, que yo me crié con mi papá y mi mamá. Pero esa era la mayoría cuando yo era niño. Ahora vas y haces una encuesta en un salón de clase de niños de 7, 8 años y el que vive con su papá y su mamá es la excepción. Porque ya tenemos 2 o 3 generaciones que son las generaciones del divorcio y de la separación, o las familias monoparentales. Entonces, ante esa realidad, no se ha planteado nada para esas generaciones que vienen subiendo. Entonces, ¿quién ha formado esa generación? Los medios de comunicación mal administrados. Películas, lo que se cuenta en la calle, la influencia del amiguito. Entonces, todo eso está muy marcado por la violencia, por el desapego, por el materialismo brutal, y eso genera una olla de presión que está explotando. Entonces, tenemos una crisis intrafamiliar donde esa gente, por ejemplo, los esposos no saben cómo es que se conduce un esposo porque no tuvieron quizá un papá que le dio un ejemplo, ni que los guió, ni los orientó. Y el sistema educativo no trabaja eso. Y la sociedad lo que hace es que te aplaude cuando lo haces mal. Encima de eso está el otro ingrediente que a mi juicio ha producido esto. Toda esta, que es justo, toda esta ayuda y toda esta orientación a la mujer para producir una mujer liberada. Tenemos una mujer liberada. Las escuelas, las universidades, las empresas están llenas de una mujer liberada, una mujer que se hizo profesional, una mujer que produce dinero, pero se olvidaron del hombre. Y ahora tenemos un hombre en crisis, que no sabe, no tiene referente, no sabe cómo manejarse, y cuando ve
el avance de su mujer o la independencia de esa mujer cae en crisis porque cree que no es hombre, que perdió su autoridad. Y eso tiene su componente espiritual. Dice la Biblia que el diablo vino para incitar a la muerte, matar, robar y destruir. Y el pensamiento que viene a la mente de esa gente es: mata y mátate. Sin embargo, y entonces hay un problema porque no hay orientación. Sin embargo, la sociedad dominicana, algunos sectores ven con mucha preocupación que hay un tipo de evangelista que pide mal lo materialista. Y se dice que hay evangelistas, y tuvimos uno muy cerca en estos días que nos visitó. Es decir, esa interpretación también de la Biblia, de Dios, de las creencias, vamos mal, ¿verdad? Es que el materialismo ha permeado todos los ámbitos de la sociedad. Es decir, hay de todo en la viña del Señor, dice un dicho muy popular. Es decir, pero en Mateo capítulo 7, Jesús dijo una respuesta que mucha gente no cita a partir del verso 14 o 15, donde habla de que muchos vendrán a Él y le dirán: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor dirá: yo nunca los conocí, Exacto. hacedores de maldad. Entonces, todo ese materialismo que se manifiesta en la familia, se manifiesta en los ámbitos de la fe, y la gente tiene mucha necesidad espiritual. Sí. El que quiera aprovecharse de la gente está en el mejor tiempo, porque la gente se ha dado cuenta que con dinero no resuelve su problema existencial. Pero que con fama no lo resuelve, entonces viene buscando la ayuda espiritual y si aparece un vivo, queda enganchado, entonces queda enganchado. Por eso que digo, todos los días tenemos más razones para predicar el Evangelio. Hay un tema de exclusión en la sociedad dominicana que le afecta a ustedes, a los protestantes. Hay un bendito acuerdo, un concordato que data de 1954 y 55. Ustedes han logrado algunas acciones que han equiparado con la Iglesia Católica, que ha sido hegemónica en ese sentido. ¿Dónde vamos? ¿Cuál es el próximo paso a seguir? Ya ustedes están casando, ¿verdad? Están registrando los nacimientos, tienen una serie de prerrogativas, pero están muy lejos de las prerrogativas que tiene la Iglesia Católica. Han avanzado. Vamos a ver. Bueno, la realidad es que ese concordato es un acuerdo obsoleto y realmente forma parte, ¿verdad?, de ese pensamiento atrasado que debió ser borrado ya, eso debió ser cambiado. Pero nosotros los cristianos evangélicos hemos avanzado, hemos tenido el respaldo porque el pueblo evangélico es una realidad que no puede negar la sociedad. Es decir, desde el presidente de la República hasta las autoridades más sencillas o simples del aparato del Estado, reconoce la presencia del pueblo evangélico. Algunos estiman que andamos por un 25%. Lo cierto es que somos muchos y somos una parte importante de la sociedad. Ustedes entrevistaban ahorita a Gerardo, a un representante de la Universidad Nacional Evangélica que ganó premios como universidad de mayor desarrollo, de mayor nivel académico. Es decir, somos una realidad los cristianos evangélicos y eso ha llevado a que se vaya cambiando esa percepción y ese manejo desde el Estado. Damos gracias a Dios por eso. Tenemos congresistas que son vinculados a la fe. Estamos orando por llevar representantes reales, es decir, que vayan con una misión de resolver esos temas y ayudar a los temas que son de valores, pero la hegemonía de los grandes partidos ha dificultado eso. ¿Lo vamos a ver usted como candidato? No creo. No tiene esa. Yo tengo un trabajo más valioso. Pero desde el Congreso se puede hacer un buen trabajo, desde un ayuntamiento. Y si hay alguna duda, José, solamente hay que ver esa concentración de enero que hacen esta gente. Que por cierto, tenía una rueda de prensa ayer y la suspendieron y ya hay algunos que dicen que si fue que se suspendió la actividad. Exacto. O la rueda de prensa. Vamos a despejar esas dudas. Sí, claro. ¿Y cuál es la preparación, Ezequiel, para llegar a ese gran momento? Porque sabemos que de ahí sale lo que nosotros, lo que hacemos este tipo de programas, comentamos durante toda una semana, cuando tu padre y durante tú todo un año, muchas veces. Sí, se dirigen al gran público. Bueno, ¿cuál es la preparación que eso conlleva? Bueno, estamos trabajando, nosotros tenemos una ventaja.
esta va a ser la concentración número 54. Oh, Dios mío. Ya 54 años haciendo algo es para que todo el mundo ya lo sepa. Sí. Nosotros lo que hacemos es recordar que va. Ah, ok. Sí, Es sí, decir, ya me decían unos colegas de ustedes en el canal hermano aquí la semana pasada, que dicen, eso es como la Nochebuena, ya. Exacto. Se sabe que los evangélicos se reúnen el día de Año Nuevo. Sí. Y entonces tenemos esa ventaja. Es una labor que es de autogestión dentro del sector evangélico. Es decir, nosotros no tenemos que pagarle a la gente para que vaya, la gente paga su pasaje para estar, la gente lo ve como un compromiso espiritual con la República Dominicana y realmente para nosotros es de alto valor y nosotros decimos que lo único que tenemos es que organizar algunas cosas para que el pueblo evangélico se dé cita ese día. Ustedes eligen los temas. ¿Ya tenemos el tema de este año, Ezequiel? No lo elegimos per se, sino que quien va a ministrar, como le ha tocado en los últimos años a mi padre, ora y pide dirección de Dios. Y a mitad de año recibimos el tema. Y el tema de este año es modelo falso. Modelo falso. Cualquier conjetura es pura coincidencia. A eso iba. Ahí mismo donde ustedes van a realizar la actividad, hubo una actividad con Tibilloso. ¿Ese es un modelo falso o un modelo verdadero? Bueno, hay que esperar el mensaje, porque yo no puedo adelantar. Pero como práctica. Bueno, ¿Cómo usted califica? ¿Eso es un modelo falso o un modelo verdadero? Porque mucha gente apoyó a Tibilloso. Bueno, las organizaciones que apoyaron esa campaña son las mismas organizaciones que nos apoyan a nosotros. ¿Cómo? En gran Pero hay medida. una contradicción. Ahí estaban iglesias evangélicas de todo tipo. ¿Usted estuvo ahí? Yo no estuve. No, ¿Y por qué? No estuve. No pude estar. ¿No pudo estar por la forma de evangelizar o no pudo estar porque tenía otras actividades? Dentro de los evangélicos tenemos muchas corrientes. Ah, ok. Y como dentro de las mismas familias hay hermanitos que son unos más altos, otros son más bajitos. Hay de todo. Pero no tuvimos la oportunidad de estar apoyando y directamente involucrados, pero tampoco hicimos oposición, porque la predicación del evangelio nosotros no le hacemos oposición. Creo que la prensa fue un poquito cruel con el hermano Tibilloso en algunas cosas. Por ejemplo, siempre en las actividades evangélicas se colecta ofrenda. Nosotros gastamos millones de pesos para hacer la batalla de la fe. ¿Cuánto se lleva la batalla de la fe? Directamente algunos 5 millones de pesos. El año pasado. Pero ese evento cuesta 10 o 15 millones de pesos. Es decir, pero ¿cuánta colaboración? Nosotros ponemos a trabajar 1000 personas que lo hacen de gratis, voluntario, gente que regala, gente que patrocina. Es decir, si nosotros le ponemos números, el presidente Medina estuvo un año y dijo, aquí se necesitaría 50 millones para organizar esto. Sí. Un político necesitaría 50 millones. Es decir, nosotros lo hacemos con el 10%. Todos los eventos cristianos se hacen con ofrendas. Es decir, con eso sustentamos parte, porque la ofrenda que se colecta el día de la batalla de la fe no alcanza para cubrir, pero hay una empresa que regala las camisetas, hay una empresa que regala los banners. Colaboradores. No reciben subsidio del Estado. No hay subsidio. El Estado a veces nos da una colaboración a través de alguna institución que el ministro, aquel o este, puede apoyar, como lo hemos recibido en muchas ocasiones. Pero lo que te quiero decir es que colectar ofrendas dentro de las actividades evangélicas es una norma y para nosotros es una oportunidad, un privilegio ofrendar en un culto, porque eso es lo que enseña la Biblia. Ezequiel. Es decir, el que da es porque puede y no es obligado, claro. Es voluntario. Entonces yo digo que la prensa fue cruel en el sentido de que siempre se ha colectado ofrenda. Es decir, quizás lo que nosotros pensamos es que hubo manejos inadecuados de algunos temas. Siempre hemos creído en el poder de Dios. Yo tengo muchos testimonios y testifican en mi iglesia todas las semanas gente que se sanan, que Dios los sana. Yo quisiera que Dios sanara todo el que yo oro por él. No siempre pasa, ¿entiendes? Porque la Biblia dice que eso es un regalo de Dios y que Dios lo da como él quiere. Por lo tanto, eso siempre se hace.
Entonces, creo que hubieron algunos errores en manejo que creó una percepción mala y eso generó críticas que no fueron agradables. Ezequiel, ¿estará tu padre en la batalla de la fe? Este Muchas año, preguntas sí. al respecto, porque él tuvo una condición de salud en una de las batallas sí. de la fe que todos nos preocupamos muchísimo. Sí. Una baja de azúcar, algo así, ¿verdad? Pero Sí, está bien, está bien, él está bien de salud. vivito y coleando, y estará predicando con el tema modelo falso. Él será el orador principal nuevamente y esperamos que Dios los use y que le hable al país y que le hable al pueblo evangélico también, que necesita mucha orientación. Ustedes los evangélicos han sido el contrapeso o la oposición a los que creen en el aborto, ¿verdad? Ese tema también es un tema de este año y de años anteriores. Incluso no creen en el aborto ni siquiera en las 3 causales. Es que hay necesitaríamos muchísimo tiempo para hablar de esto, pero hay una realidad. Cuando tú analizas todo lo que ha planteado la gente que sigue la filosofía del nuevo orden mundial, que ha dado a luz a todo esto que se llama ideología de género, no hay que ser un genio para ver hacia dónde va todo. Es decir, ese interés en el control de la natalidad, etcétera, los médicos siempre han tenido la libertad de interrumpir un embarazo que atente contra la vida de la madre. Siempre, siempre. Yo soy padre de 2 hijos y mis 2 hijos nacieron con cesárea. Y hubo uno que presentó condiciones preocupantes en el momento de nacer. Entonces, es decir, todas estas teorías que se han levantado, lo que tienen son intereses muy marcados de grupos financiados. Hay toda una estructura financiera desde el grupo de Bilderberg y todas las ONG patrocinadas por multimillonarios como George Soros y otras que promueven la ideología de género, que lo que ha convertido es una batalla campal entre los hombres y las mujeres. El hombre y la mujer no es para estar peleando, es para amarse y complementar la familia y traer los hijos al mundo. Entonces, el mundo tiene que reaccionar y no podemos dejarnos arrastrar por las corrientes que llevan. Hay valores que hay que mantener, la familia hay que mantenerla y hay que procurar que la gente viva en paz dentro del orden que Dios estableció como diseñador de la familia. Muchísimas gracias. Se nos quedan muchos temas. Muchos temas. La invitación para su pueblo, después, para el día 1. 1 de enero, próximo lunes, Estadio Olímpico de Santo Domingo a las 2 de la tarde. Como decimos nuestro eslogan, con agua o con sol alabaremos al Señor. Amén. Y nosotros los invitamos a ustedes a que continúen con toda la programación de Telecentro, pero sobre todo, mañana a las 6 de la mañana, aquí en Despierta RD. Muchísimas gracias, Ezequiel. Una vez más, la invitación para que se queden con nosotros en la programación. Hasta entonces, nos vemos mañana.